Bueno, como ya hemos hecho antes las presentaciones, si os parece, sin más protocolos, damos la palabra a Francesc y a Lourdes para que nos hablen de todo este trabajo intenso que llevan haciendo ya desde hace muchos años en Barcelona en favor del encuentro entre los credos y en favor de la paz. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ver, es difícil escoger qué os puede interesar más. Si queréis después hay alguna pregunta o alguna cosa. Yo pienso que es interesante compartir con vosotros el proceso que personalmente he vivido con el diálogo interreligioso. O sea, yo empecé como teólogo católico que estudiaba temas de mística comparada, es decir, la mística de las diferentes tradiciones. O sea, yo estudié primero la mística cristiana, sobre todo Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, y en la universidad durante muchos años hice la tesis doctoral y después estudié otras espiritualidades de otras tradiciones. Y en la tesis doctoral hice una comparativa entre la mística de Juan de la Cruz y el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita es un texto hindú que es el evangelio del hinduismo. Es decir, la misma importancia que tiene el evangelio para los cristianos tiene el Bhagavad Gita para los hindús. Entonces yo comparé un místico cristiano, que no era el evangelio, con el evangelio hindú. Y al compararlo, durante los estudios empecé a frecuentar algunos locos que se interesaban por la diversidad religiosa en esos años y entre ellos a Raymond Panikkar. Raymond Panikkar, no sé si lo conocéis, supongo que sí. Y yo tuve mucha suerte de tenerle cerca y poder hablar mucho con él. ¿Años? Años con él, sí. No lo digo, ¿qué años estamos hablando? Estamos hablando de los años 84, 85, 86 y después en otra segunda fase de los años 91, 92, 93. Y la cuestión es que Panikkar me asesoró un poco en todo este tema y él un día me dijo, dice, oye, tú que te dedicas a esto, ¿por qué no haces una organización de diálogo interreligioso para la gente? Para la gente, para la sociedad, para la gente que no es religiosa. Y bueno, lo estudiamos con unos compañeros y presentamos una solicitud a una organización que era muy fuerte culturalmente en Barcelona, que era el Centro UNESCO de Cataluña, para crear una organización de diálogo interreligioso que era la primera organizada así en Cataluña. Laica, o sea que no era confesional, no tenía nada que ver con las confesiones religiosas, pero que estaba dispuesta a trabajar con las confesiones religiosas. Y desde el ideario un poco de Panikkar, por un lado, y por otro lado desde los valores de la UNESCO, como era la organización que nos acogía era UNESCO, empezamos a mirar documentación de la UNESCO y vimos que la UNESCO estaba a favor del diálogo entre culturas y que decían que el diálogo entre culturas era en el fondo el diálogo interreligioso. O sea, el diálogo interreligioso en la UNESCO forma parte de la división de cultura de la UNESCO y está encajonado dentro del diálogo intercultural. O sea, Panikkar mismo decía, el 95% del diálogo intercultural en el planeta es en el fondo diálogo interreligioso, porque las cosmovisiones de la gente están marcadas por la visión religiosa en el planeta, en general. Y entonces creamos esta organización y empezamos a trabajar a dos niveles. Una era sensibilizar a la población, pensar que el ambiente en Barcelona en esa época era más o menos un 30% de la población católica y un 45-50% agnósticos y el resto ateos. Este era el perfil.
y unas minorías religiosas muy pequeñas, muy poco significativas en esa época. Ahora ha cambiado un poco. Entonces nosotros empezamos a decir, bueno, vamos a tener que construir un discurso que nos oriente en la creación de la realidad. La creación de la realidad era que no había diálogo interreligioso prácticamente en Barcelona y que había que crearlo. Y en toda España estaba prácticamente en encefalograma plano el diálogo interreligioso. Entonces generamos un discurso que era una hibridación del discurso de Paniker. Fijaros que digo, generamos un discurso, antes que la realidad. Y el discurso de UNESCO, que era de cultura de paz y de diálogo intercultural. Esta mezcla es como un potaje, es la que sirvió de base para empezar a generar en todo el país grupos de diálogo interreligioso. Incidimos incluso en la creación de la Asociación Interreligiosa de Madrid, ADIM, que existe ahora en Madrid, gracias en parte a nosotros, porque les ayudamos a crear la organización. Y empezamos a crear un tipo de organizaciones con diversidad religiosa, pero también con diversidad espiritual. Es decir, eran absolutamente inclusivas, no se podía excluir a nadie. Porque os he dicho que nos basábamos en UNESCO, pero también en Naciones Unidas. Naciones Unidas, el artículo 18 de los derechos humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que las Naciones Unidas protegen la libertad de pensamiento, conciencia y religión por este orden. Primero pensamiento, después conciencia y después religión. No al revés. La religión no es lo primero. La religión depende del pensamiento y la conciencia. Esto es importante porque es un tema de Naciones Unidas que marca los derechos humanos. Y los derechos humanos hoy en día son un universo, un ideario compartido por la mayor parte de la humanidad democrática. Mayor parte de la humanidad democrática. Y entonces eso era importante porque nos obligaba en el trabajo en los barrios y en las ciudades, nos obligaba a incluir a todo el mundo y no excluir a nadie, que esto era una revolución en esa época, no excluir a nadie en base a los derechos humanos. Y cuando alguien quería excluir, sobre todo la Iglesia Católica tenía en ese momento la tendencia a decir el diálogo interreligioso no nos interesa. Pero después, cuando vio que era políticamente incorrecto, no decían eso. Entonces decían que ellos querían decidir quién podía participar en el diálogo interreligioso y en qué medida y de qué forma. Y nosotros dijimos, no, nosotros tenemos ideario UNESCO, Naciones Unidas, derechos humanos, y aquí todo el mundo es bienvenido. Esto fue una revolución. Recibimos tortas por todas partes. Pero no os podéis ni imaginar. Nos acusaron de defender las sectas, nos acusaron de ser anticatólicos, de ser una amenaza, nos acusaron de ser una nueva religión, tal cual, de haber creado una nueva religión. Lo resistimos todo, gracias al paraguas de UNESCO y Naciones Unidas. Si no hubiéramos tenido a UNESCO y Naciones Unidas detrás, nos hubieran destrozado. Pero no pudieron. Más bien, en ese sentido, poco a poco, con los años, hemos visto con satisfacción que los líderes religiosos, no solo los católicos, sino musulmanes, judíos, protestantes, han empezado a aceptar el discurso, la narrativa que decíamos. Y entonces a aceptar que se fueran creando grupos de diálogo interreligioso con líderes religiosos locales en las diferentes ciudades, poblaciones y en barrios con mucha densidad, por ejemplo, de comunidad musulmana, de comunidad sikh, de comunidad protestante, en estos barrios. Y ahora en Cataluña habrá entre unos 50 grupos. Nosotros controlamos, quiero decir, la organización donde estoy yo,
gestionamos, no controlamos, porque la palabra controlar no me gusta, pero gestionamos o participamos en prácticamente unos 35 grupos de diálogo. Son pequeños grupos de 8 a 20 personas con líderes religiosos locales, referentes religiosos locales, que participan en encuentros interreligiosos. Con los años vimos también que lo interreligioso se quedaba corto, y a partir, hace prácticamente unos entre 7 y 10 años, empezamos a generar un nuevo discurso, influidos también por Naciones Unidas, UNESCO, Consejo de Europa y algunas organizaciones interreligiosas internacionales. En este nuevo discurso tuvimos que ir incluyendo a las convicciones no religiosas. El Consejo de Europa se dio cuenta que en algunos países del planeta, sobre todo de Europa, el diálogo interreligioso servía para atacar a los no religiosos. Fijaros, que cuando los católicos ya no tenían fuerza cuando las mayorías religiosas no tienen fuerza para destruir a las minorías religiosas, entonces se unen en un grupo interreligioso y atacan juntos a las minorías. Esta era la idea de algunos que pervirtieron el espíritu del diálogo interreligioso. Cuando empezó a ponerse de moda, lo manipularon y lo querían utilizar para destrozar a las minorías. ¿Qué pasó? Que por suerte, otra vez, segunda vez, teníamos por suerte el discurso discurso político, no religioso, si queréis, dicho de otra manera, discurso profundamente humanista, hecho por políticos, pero por políticos que eran capaces de generar consenso en base a valores humanistas. Y estos entonces dijeron, no, hay que crear diálogo entre las religiones y los no religiosos también. Y de ahí empezó a hablarse de diálogo interconviccional, que incluye el diálogo interreligioso, pero suma también a los no religiosos. Los no religiosos pueden ser ateos, que suele ser la mayoría, pueden ser agnósticos, pueden ser indiferentes, pero que se interesan por una sociedad en paz, humanista, tal y cual. A partir del crecimiento de los terroristas religiosos, de los que usan la violencia religiosa, no solo los yihadistas violentos del Islam, sino también algunos grupos cristianos radicales completamente y absolutamente intolerantes y que utilizan la violencia física, tanto protestantes como católicos. A partir del crecimiento de estos grupos, en Naciones Unidas empezaron a ver que el diálogo interreligioso no solo era para la interculturalidad, sino que empezaron a ponerlo como un elemento esencial del combate antiterrorista. Naciones Unidas esto. Y empezaron a sacar documentos, que hay varios y muy conocidos internacionalmente, diciendo, cuidado, el diálogo interreligioso no es opcional, es imprescindible. Sin diálogo interreligioso habrá violencia y habrá muerte. Ya la está habiendo, ya se está produciendo esto. Por lo tanto, todo el mundo, todos los países tienen que fomentar el diálogo interreligioso si queremos tener un país, un planeta que sobreviva. Entonces, a partir de entonces se empiezan a dar cuenta sectores de la sociedad occidental que eran antirreligiosos, que sin la religión, sin la espiritualidad y por extensión sin la espiritualidad es imposible generar cohesión social, convivencia. Es imposible. ¿Y qué pasa? Que se empiezan a multiplicar los grupos de diálogo interreligioso por todos los países. En Inglaterra no hay ninguna ciudad de más de 10.000 habitantes que no tenga una plataforma interreligiosa. Ninguna. Aquí, ya os digo, en Cataluña tenemos ahora una 50 de grupos de diálogo interreligioso. En el Estado hay más de 100. En todo el Estado. Que no se notan porque la mayoría trabajan en la proximidad, en los barrios, en las ciudades,
con trabajos muy simples. Primero, se conocen entre ellos, se reúnen más o menos de media una vez al mes, con reuniones de 1 hora y media más o menos, con dinámicas participativas. Se conocen entre ellos, al cabo de 1 año y medio ya se conocen, empiezan a comer juntos, hay empatía, se hacen amigos, segundo paso. Después de la amistad ya empiezan algunos de ellos a querer hacer cosas juntos, para el barrio, para la ciudad, normalmente de tipo pedagógico, cultura de paz, pero también de tipo social, solidaridad con los más pobres, los más necesitados. Y después otra cosa que se suele terminar haciendo en casi todos los grupos es experiencias comunes interespirituales. Es decir, se hacen oraciones, meditaciones interreligiosas, cosa que en principio, cuando yo empecé, estaba prohibido. Y ahora prácticamente es muy pocos grupos que no todos lo hacen. Hay quien no quiere hacer cosas de meditación, de oración compartida. Hay quien sí. Hay quien lo hace con determinadas reglas. Por ejemplo, los musulmanes no aceptan rezar juntos, pero aceptan estar juntos en una sala que cada uno rece a su Dios. Pero no aceptan, por ejemplo, un canto juntos. Lo que hemos hecho al empezar la cena, eso no sería aceptable para muchos musulmanes. Entonces no se hace esto. Muchas meditaciones o experiencias espirituales interreligiosas son, sobre todo, pivotan en torno al eje del silencio. O sea, están juntos en silencio. Entonces nadie se molesta. Con el silencio nadie se molesta, las sensibilidades distintas. Hay otros que van más allá. Si el musulmán es un musulmán muy abierto, muy liberal, entonces no tiene problemas con que se cante, con que se enciendan velas, Pero esto es muy variopinto y muy diverso. Lo importante es ver que cómo esto ha hecho que a nivel social muchos agnósticos, ateos, indiferentes, entre ellos los grupos políticos de izquierdas, ahora defiendan el diálogo interreligioso, cosa que antes no pasaba. No lo defienden porque quieran hacer propaganda de las religiones, que no la quieren hacer, eso ya os lo digo. No defienden el proselitismo, evidentemente, que está prohibido, por otro lado. Es una ley común, no escrita, pero absoluta en el diálogo interreligioso. En el diálogo interreligioso no se puede hacer propaganda religiosa. Propaganda en el sentido de violentar al otro para que el otro se convierta a tu religión. Eso no se puede hacer. Pero sí que los partidos de izquierda se han dado cuenta que las religiones son necesarias para la convivencia. Y que por muy de izquierda que seas, no te puedes cargar la diversidad, cosa que para ellos es políticamente muy incorrecto, cargarse la diversidad. Y la diversidad está muy vinculada a la diversidad religiosa, a la diversidad espiritual o conviccional. Y entonces ahora ya no se atreven. Nosotros trabajamos con municipios que nos subvencionan grupos de este tipo, porque nosotros no tenemos dinero para pagar todos estos, la tarea ingente que demanda un grupo de estos. Entonces tenemos coordinadores a los cuales les pagamos, les formamos, les pagamos la tarea, la realizan en el barrio y con el grupo de diálogo. Ellos convocan las reuniones, ellos hacen las actas de las reuniones, ellos visitan a los lugares de culto para motivar a la gente que venga a las reuniones. Ellos hacen las acciones sociales en el barrio que se deciden conjuntamente. Ellos preparan la meditación compartida o el espacio de celebración compartida que puedan decidir los líderes religiosos o los referentes religiosos del barrio. Eso se tiene que pagar, pero lo pagan las izquierdas. Esto es lo más sorprendente. Lo pagan gente atea, agnóstica, que lo pagan, pero no para hacer propaganda, lo pagan para construir cohesión social. Y esto es genial, haber conseguido que gente de la CUP, que gente de Esquerra Republicana, que gente evidentemente del Partido Socialista se motiven a pagar esto,
cuando antes eran antirreligiosos y no querían oír hablar de religión, es una revolución. Ellos piden unas condiciones para pagar esto. No puede ser una organización confesional. Ellos pagan a las organizaciones no confesionales como la nuestra, pero no pagarán a una organización católica, y si la pagan incómodos, no se fían. Dicen, bueno, ¿estos qué van a hacer? ¿Estos cómo lo van a hacer? Hay algunos católicos que lo hacen muy bien, de manera que con los valores públicos de UNESCO, Naciones Unidas, pero hay otros que lo hacen sin tener en cuenta estos valores, ¿no? Entonces, y esto es para nosotros una alegría compartida. Nosotros no trabajamos a favor del diálogo para crear, para hacer propaganda religiosa, para favorecer a las religiones, sino para construir una humanidad más profunda, una humanidad que sea capaz de convivir, de respetar la diversidad, la diferencia, e incluso la diferencia que no se entiende, porque en el diálogo interreligioso hay muchas cosas que no se entienden. Hay gente que se sienta a hablar entre ellos y están en las antípodas de pensar que unos pueden creer. Nosotros tenemos gente de las comunidades mayoritarias, pero también de algunas muy minoritarias, con creencias muy originales, poco convencionales. Los mormones, testigos de Jehová, y estas creencias que para algunas personas, sobre todo agnósticas, indiferentes, son creencias prácticamente, entre comillas, supersticiones, fanáticas, y en el diálogo interreligioso suspendemos el juicio sobre las creencias. Tú puedes creer lo que quieras mientras seas capaz de dialogar con el otro y respetar al otro. ¿Que quieres creer que una patata es Dios? Pues crees que una patata es Dios, pues se respeta esto. Yo al principio me burlaba cuando era más joven de esto. Después pasé a no reírme ya de esto, y después empecé a pensar que hay algo misterioso en la humanidad que hace que la creencia no tenga sentido por su lógica, sino por su capacidad de transformar el corazón, por su capacidad de acercar a los seres humanos entre ellos, por su capacidad de hacer una buena persona. El Dalai Lama escribió un libro sobre el cristianismo y el budismo que se llama El buen corazón. No sé si algunos lo habéis leído. Estaba publicado en Paulinas. Y es un libro que viene a decir, el Dalai Lama dice, bueno, lo importante no es ser de una religión o de otra, sino tener un buen corazón. Ahí es donde se da la clave. Pues un poco así. Las creencias da igual, porque además es muy difícil. En el diálogo interreligioso casi no se habla de creencias, o si se habla de manera informativa. O sea, yo creo que soy de la tribu perdida de Israel y que a mí me dieron, Moroni me dio un libro que se llama el Libro de Mormón, y lo encontró en unas tablas, y yo creo esto. Bueno, se escucha, se entiende, se pregunta para entender mejor todavía, por si alguna cosa no la he entendido bien, y cuando has terminado de entender se pasa página y bueno, ¿y ahora qué más? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Y tú cómo eres? ¿Y tu mujer? ¿Y tus hijos? Y se crea una amistad, y después ¿qué podemos hacer juntos? ¿Qué tenemos en común? ¿Cómo yo puedo ayudar a que tu fe sea mejor, o tu creencia sea más auténtica, y la mía también mejor y más auténtica? Y es posible esto, es posible hacerlo. Y esto es lo que hemos ido haciendo. A mí me ha ido transformando interiormente, no solo para aceptar la diversidad religiosa, conviccional y espiritual, sino también para aceptar que dentro de cada tradición hay 1000 maneras de ser de esa tradición. Dentro del Islam
Hay mil maneras de ser musulmán. Yo tengo amigos que son salafistas. Salafismo es, para que os hagáis una idea, la derecha dura de la Iglesia Católica, la derecha dura de la Iglesia Católica, los legionarios de Cristo de la Iglesia Católica, o otros grupos fundamentalistas católicos. No voy a decir nombres porque no quiero molestar a nadie, pero son los más duros, los más identitarios, los más exclusivistas. Pues, tengo relación con ellos y hemos hecho cosas juntos en grupos de diálogo en Sal, por ejemplo, una ciudad que tiene un 70% de inmigrantes al lado de Gerona, y se han hecho cosas con ellos. Descubrir que puedes trabajar con alguien con el que no compartes casi nada de creencias es liberador, porque dices, ¿es posible vivir juntos? Sí, es posible, es posible. Y hay que construir entre todos las bases para hacer posible esto. Pero la diversidad es tan grande que puedo ser amigo de un salafista, pero también de un sufí súper liberal. Sabéis que algunos salafistas, sobre todo más radicales, pues condenan a los sufís como herejes. Consideran que los sufís son herejes. Pero eso es muy grave. Decir que alguien es un hereje es como expulsarle de la comunidad islámica. Y esto a veces se produce. Y no puedes tener a veces un salafí y un sufí en el mismo grupo. Pero los puedes hacer que se encuentren y se respeten en determinadas circunstancias. Todo este aprendizaje se ha ido produciendo durante años. No voy a entrar en detalles de aquí porque sería interminable, pero esto no solo yo, sino mucha gente ya sabe cómo trabajarlo. Lo cual significa no que seamos muy listos y muy espabilados. Quiere decir que el ser humano puede aprender a vivir en circunstancias donde hay una grande y extensísima diversidad. Y eso es muy bonito. ¿Qué se hace con esta diversidad? Pues aprender. Una de las experiencias más bonitas del diálogo interreligioso es ver cómo un judío se interesa por textos cristianos y aprende de los textos cristianos y termina citando textos cristianos, o un musulmán que cita el Pentateuco judío, la Torá judía, y como un hindú acaba citando un texto sikh, o como un sikh acaba citando un texto hindú. Y citar un texto de otra religión significa dejar de ser de esa tradición. No, significa profundizar más tu propia tradición. De hecho, yo en todos los años que llevo en diálogo interreligioso he visto una conversión, una. Antes decía ninguna, ahora ya he visto una, pero nada más. Una en tantos años. Nadie se convierte. Lo que pasa es que se enriquecen su propia tradición con lo que aprenden de las demás tradiciones. Y esto es muy bonito. Y esto demuestra que nosotros, los seres humanos, podemos ser libres de utilizar cualquier texto espiritual. Tenemos la libertad y la creatividad de leer cualquier tipo de texto espiritual. Y si lo hacemos desde una cualidad humana profunda, nos podemos enriquecer y podemos compartirlo con el de esa tradición. Yo, cuando quiero ganarme a alguien de una tradición, me leo un texto suyo y se lo cito, con humildad, sin darle lecciones. Automáticamente es una técnica infalible. Automáticamente le he ganado el corazón. Pero no lo hago por estrategia. Lo hago por convicción, no le estoy mintiendo, no es una estrategia, una táctica de seducción. No, lo hago porque creo que es mejor así, porque sé que él quiere ese texto, yo quiero saber qué es lo que él quiere en ese texto, si lo descubro, se lo digo y con humildad digo, es así, lo que yo he visto en el Corán, capítulo 4, versículo... ¿Es así? ¿Es como lo he visto o no?
Y normalmente siempre dicen, sí, es así. Y entonces se genera un diálogo de corazones. Y eso es muy útil. Y eso es posible. Y no hace falta estar en un grupo de diálogo. Cualquiera de vosotros lo puede hacer leyendo textos de cualquier tradición. Y aprendiendo de ellos, aprendiendo de ellos. Yo después me interesé mucho por la espiritualidad New Age y empecé a leer algunos autores en esa época, lo mejor del New Age. Incluso he dado cursos de New Age en algún centro de estudios y después he dado cursos de budismo, de hinduismo. Y ahora cuando me preguntan de qué tradición eres, no digo que me moleste la pregunta, pero encuentro la pregunta irrelevante. Ya no sé ni si soy de ninguna tradición. Puede ser que sí. A mí, si me preguntaran ahora, ¿con cuál te identificas más? Pues no tengo vergüenza en decir con los cuáqueros. Los cuáqueros, tradición cristiana cuáquera. Pero me gusta más que las otras, pero las otras me gustan todas porque he aprendido a quererlas a todas. ¿Soy un sincretista? No, no soy un sincretista. Bueno, el sincretismo es un proceso que se da en la historia de las religiones, cuando las religiones se van influenciando las unas a las otras y hay contagios, fenómenos de contagio. Por ejemplo, la misa católica, la misa cristiana, la celebración cristiana de la Eucaristía es una celebración que viene de la liturgia sinagogal. Entonces, se podría decir, yo soy historiador de las religiones, con título, lo digo por si que no estoy improvisando. La celebración de la misa es una celebración de liturgia sinagogal, copiada de la liturgia sinagogal judía. Entonces es un fenómeno sincretista. El sincretismo es diferente del eclecticismo. El eclecticismo es la mezcla desordenada de todo sin tener ningún criterio. El sincretismo es el fruto de un proceso histórico que a veces ha durado durante decenios o centenares de años, donde hay una especie de permeabilidad mutua entre dos tradiciones, ¿no? Ahora se está produciendo un sincretismo con el yoga o el zen. Mucha gente cristiana practica el yoga y el yoga cristiano, el zen cristiano. Entonces, esto es un proceso de sincretismo histórico que se está produciendo, que ya lleva muchos años, y ahora ya incluso en la iglesia muchos lo encuentran aceptable y sin problemas, pero no a principio, no a principio. Quiero decir que todos estos procesos son unos procesos de aprendizaje y crecimiento mutuo entre las tradiciones. Yo no sé qué deciros más, yo pienso que he dicho lo más importante. No, yo creo que ahora es importante que hay un poco de intercambio también, ¿no? Yo tenía una pregunta. ¿Qué personas acuden a los grupos? De todo, depende. Hay tanta tipología ya, depende del barrio. Hay barrios muy obreros, muy pobres, donde acude gente muy sencilla. A lo mejor alguien de la mezquita que es un comerciante del barrio. ¿Pero todos son religiosos o hay gente que no tiene religión? Un 85% de religiosos y un 15% de espirituales sin adscripción. Entendiendo por espirituales sin adscripción también algún ateo que se interesa por la espiritualidad o que la practica incluso. ¿Y suelen ser líderes espirituales o gente normal que va allí? Hay de todo. Hay líderes de primer nivel, y hay líderes morales de comunidades. Nosotros hablamos más de referentes comunitarios, porque no nos gusta la palabra líder. En la religión no hay liderazgo. Bueno, por ejemplo, los musulmanes tienen una persona, un imán. Hay funciones. En este sentido. Los imanes no suelen venir a los grupos de diálogo. Suelen venir miembros de la junta de la mezquita, que tienen más poder que el imán. El imán es un funcionario que contratan
y que ejercita la liturgia, digamos, de la comunidad, de la salat, de la oración, pero que puede estar contratado ahora y que dentro de 3 años lo pueden echar porque no les gusta, porque igual que el rabino también está contratado. Un rabino de la comunidad judía es un funcionario. A veces nosotros tenemos rabinos en algún grupo de diálogo, pero a veces vienen simplemente miembros de la comunidad judía. ¿Y qué les atrae para venir a esos grupos? ¿Cómo se promociona? Bueno, nosotros hacemos una tarea previa que es visitar las comunidades y presentar el proyecto y todo el movimiento, porque ahora es un movimiento internacional de un volumen brutal. El Parlamento de las Religiones es solo una manifestación de este encuentro de 8.000, 9.000 personas. Es solo una manifestación, pero es a nivel mundial. Entonces, nosotros les explicamos que es a nivel mundial, les explicamos que Naciones Unidas, UNESCO está a favor, les explicamos de qué manera esto ayuda a convivir. Algunos se apuntan por puro egoísmo comunitario. Por ejemplo, alguna comunidad puede decir, oye, ¿sabes qué? Si me meto en este grupo tendré más visibilidad. Saldré más a la foto, saldré en algún periódico, en alguna radio, y se apuntan por eso. Otros no, otros creen realmente en el proyecto y dicen, no, esto vale la pena, esto va en serio, esto es nuevo, esto genera un nuevo tipo de sociedad. De aquí pueden salir muchas cosas que mis padres y mis abuelos ni imaginaron. Me meto en esto porque yo veo que esto es como una incubadora de creatividad e innovación que puede ser transformadora de la sociedad, y entonces se apuntan por eso, ¿no? Hay otros que te digo, alguno también para hacer lobby, para conseguir que su lugar de culto se pueda abrir más y mejor, con el permiso del ayuntamiento. Como ahora los ayuntamientos bendicen estos proyectos, por ejemplo, nosotros tenemos Vilafranca del Penedès, es el ayuntamiento quien lo bendice. Vilanova es el ayuntamiento quien lo paga. En Barcelona, los 5 principales grupos de diálogo interreligioso de barrios de Barcelona los paga la Colau, los pagaba la Colau. Pero ahora los socialistas lo siguen pagando. Quiero decir que en general la gente cuando ve al ayuntamiento detrás, no delante. Delante no les gusta tampoco, porque los líderes comunitarios no quieren ver al ayuntamiento delante, no se fían del ayuntamiento. Protestantes y musulmanes no quieren que mande el ayuntamiento. Pero si hay una organización entre el ayuntamiento y las comunidades, lo aceptan ellos. Siempre que la organización evite que el ayuntamiento se meta políticamente en el grupo. Esto no lo soportan los líderes religiosos, que suelen estar bien formados y suelen ser bastante inteligentes, O sea, no quieren que los líderes políticos se metan a marcarle su agenda. Pero si hay una organización intermediaria que hace de puente entre las comunidades religiosas y el ayuntamiento, entonces esto lo ven bien las comunidades. Lo cual no quita que ellos saben que el ayuntamiento está detrás. Y si tienen un problema, por ejemplo, porque el lugar de culto tiene un problema de insonorización y se lo van a cerrar, saben que si están en el grupo de diálogo, la negociación con el ayuntamiento será más fácil y mejor. ¿Y cómo entran ahí la espiritualidad que no tiene religión, la nueva espiritualidad sin religión? Ese 15% que te he dicho, que son gente que les motiva el proyecto y dicen que normalmente son ellos. ¿Cómo les llega el proyecto a estos les llega a través de los medios de comunicación que hacen su papel, porque se hacen propaganda de la iniciativa. Entonces ellos vienen y solicitan y normalmente nosotros les decimos que sí. Algunas veces se les dice que no, Por ejemplo, porque nosotros gestionamos los grupos, pero no los mandamos. Mandan los miembros del grupo. Ellos deciden democráticamente lo que quieren. Y los nuevos miembros se deciden por unanimidad. O sea, no entra un nuevo miembro
si todos no lo aprueban. Por ejemplo, ha habido en algunas ocasiones que, en alguna, que no, en alguna ha podido entrar, pero en alguna ocasión en que los ateos han sido rechazados. Pero no tienen por qué ser ateos, pues sí. No. Se llama ateos a gente que no cree en... No. Algún ateo interesado por el diálogo entre convicciones ha sido rechazado. Porque no se fiaban del... ¿Dónde os ubicáis para trabajar? ¿Tenéis algún...? 1000 lugares. En 1000 lugares. En 1000 lugares. Por ejemplo, las reuniones pueden ser rotatorias. A veces en casa de los musulmanes, en casa de los judíos. Esto suele funcionar muy bien porque entonces se junta un aspecto de acogida y el té, las pastas, todo esto es importante. A veces centros cívicos, algunos grupos prefieren hacerlo en lugares no confesionales. Vale. Centros cívicos. Pero vosotros no tenéis confesión tampoco. Nosotros no tenemos Por confesión. eso digo que vuestra organización sí está ubicada en algún lugar. Nosotros tenemos una sede central cerca del Ayuntamiento de Barcelona, en el centro de Barcelona. Estás en la capital de Barcelona. Sí, estamos en la sede central, o cuartel general, por decirlo así, está ahí. Pero después trabajamos mucho con gente por toda Cataluña. Yo es que vivo en Cataluña y estoy en un grupo que en principio somos cristianos, no somos católicos, tenemos más que ver con los protestantes que con los cristianos, y a mí me interesaría el contacto con vosotros, es por lo que preguntaba. Sí, sí, pues perfecto. No cogeré datos y... Sí. No, a ver, nosotros no somos una nueva religión, en el sentido de que, y eso lo vamos con mucho cuidado. De hecho, nosotros somos cofundadores de la United Religions Initiative, que se generó en el año 2000 en Pittsburgh, en Estados Unidos, que es una organización que está vinculada con Naciones Unidas, pero de religiones. Entonces, es una organización que no es horizontal, toda ella, no es piramidal, y que incluye las tradiciones indígenas, las espiritualidades no religiosas, un poco parecido a lo que hacéis aquí en el foro, o sea, y está escrito esto, o sea, y nosotros funcionamos con este ideario también de base, muy inclusivo, no podemos excluir a nadie. Lo que sí se da es que se autoexcluyan. Hay grupos religiosos que se autoexcluyen. Prácticamente un 20% de los grupos de un barrio, si en un barrio hay 10 lugares de culto distintos, los visitamos los 10, pero un 20%, dos de estos 10 lugares se autoexcluyen ellos. No quieren saber nada con el diálogo. Te podría decir de qué tradiciones son, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir. Eres tan libre como sabes. No, porque están grabando. No lo voy a decir. Hay varias tradiciones en este sector refractario al diálogo, que te voy a decir una cosa con toda sinceridad. Este sector es preocupante, porque muchos de esta gente, de estos grupos, con los cuales yo defiendo que hay que dialogar con ellos, y lo defiendo porque Paniker me enseñó, un día me dijo, dice, ¿qué mérito tiene dialogar con los que quieren dialogar? Entonces, hay que aprender a dialogar con los que no. O sea, siempre tengo en el horizonte poder dialogar con estos. Y les tengo un cariño especial, personalmente. Pero también me preocupan mucho, porque muchos de estos, de este 20%, enseñan a sus hijos a odiar la diferencia. No digo a despreciar, digo a odiar. Esto es muy grave, muy grave. Es una bomba de relojería social. No hay que encerrarlos en prisión ni enviarlos a campos de reeducación, pero hay que hacer algo para que esto no pase. O sea que no ha sido relajante lo que he dicho. Sí.
El gran desafío ahora no es el diálogo entre religiones, sino el diálogo entre tolerantes e intolerantes. Este es el gran desafío ahora. Que no es fácil, ¿eh? A ver si entre todos, y os invito también a vosotros, inventamos la fórmula para que esto se pueda producir, ¿eh? ¿Y tú crees que ha habido una evolución en el proceso religioso, que vamos hacia otro paradigma o hay para muchos años de religión? Yo creo que las religiones cada vez van a menos, sociológicamente hablando, van a menos. Y que el fenómeno de la espiritualidad crece cada vez más. Y que la diversidad espiritual es cada vez más compleja, más rica y compleja, las dos cosas. Y que ahora no es fácil. Antes cuando estudiabas, yo estudié teología, historia de religiones, filosofía, tenía un marco, sabía lo que tenía que estudiar. Ahora ya, pobres, que Dios les ayude. Porque es tanta la riqueza y la variedad que tendrían que hacer 5 o 6 carreras solo de esto. Sabéis que en California hay una universidad de nuevas formas religiosas, de nuevas formas espirituales. Y allá se generan nuevas creaciones espirituales que no son religiones, son movimientos. Y estamos en una época de mucha creatividad en ese sentido y mucha riqueza. Como nunca antes había existido, porque tampoco nunca antes podíamos leer con fiabilidad, con garantías, textos bien traducidos y fiables del Corán, de los hadices, o textos del Bhagavad Gita, de los Upanishads, bien traducidos, fiables, totalmente fiables. Antes no se podía, ahora todos podemos. Esto está en todas las librerías de Barcelona, de Madrid, de Bilbao, en todas partes está esto. ¿En ese encuentro interreligioso están también los ortodoxos o no? ¿O de esa no tenemos? Están, sí, están participando en diálogo interreligioso, algunos más que otros menos. Sí que es verdad que la comunidad ortodoxa en general es de las que tiene más dificultades teóricas para aceptar el diálogo interreligioso. Cristiano ortodoxo, Sí. de las que tiene más dificultades, pero está participando, por ejemplo, el patriarca de Moscú, que ahora no es que sea un gran referente, pero hace años que promociona el diálogo interreligioso y la ecología. O sea, diálogo interreligioso alrededor de la ecología. El eje temático del diálogo es la ecología. Y lo promocionaba hasta ahora, hasta el conflicto famoso, donde ha perdido él un poco los papeles y es corresponsable de lo que está pasando. También Europa un poco. Sí, también. Pero él ha dicho unas cuantas cosas que se podía haber ahorrado y que pienso que desafortunadas, creo, y que muchos ortodoxos consideran desafortunadas. Que no debía, yo pienso que no debería haber dicho. Y ella trabaja más en el campo de la paz. No, sí, pero no. Yo creo que... ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con la paz? No. Sinceramente yo creí, que me sentí aquí, pero que la experiencia, el trabajo de Francesc casa mucho más con vuestro encuentro, con lo que se está haciendo. Porque ¿Qué estamos haciendo por la paz? A ver. Por la paz, muchísimas cosas. Encontraros ahora aquí, lo que están haciendo ellos es trabajo por la paz, en el fondo, ¿no? Cada persona, cada individuo, cuando nos interactuamos y nos relacionamos, estamos trabajando o por la paz o contra la paz, de algún modo, ¿no? Porque al final el conflicto es connatural en las relaciones humanas, incluso aquí seguro hay alguna tiranteza, no, siempre las hay. Eso es imposible, ¿no? No queremos saberlas. No vienes bien informada. Pero de lo que se trata es eso, ¿no? De conseguir que estos conflictos se solucionen por medio del diálogo,
la negociación, de la cesión, a veces de la renuncia, y eso es un trabajo arduo. Y bueno, muy brevemente, desde donde trabajamos, tenemos como la vertiente del trabajo de educación por la paz, en colegios, en centros de diversa índole, pero con los más pequeños, pero también la responsabilidad de los más mayores, ¿no? Y ahí pues organizamos pues seminarios o talleres u otras actividades orientadas también a la sensibilización. Y luego están los temas de incidencia política, ¿no? Incluso campañas internacionales para la eliminación o el control de armas, y una de las campañas que por desgracia en este momento nos está ocupando más es la de las armas nucleares. Llevamos muchos años denunciando la situación y la gravedad de la crisis, ¿no? de las armas nucleares, y bueno, por desgracia pues la guerra de Ucrania ha sido la que las ha vuelto a poner ahí en el debate, y que es un tema muy peliagudo y bueno, y largo, y tampoco quiero ya ahora romper un poco esta dinámica, ¿no? de la intervención de Francesc, ¿no? Pero bueno, la alarma es grande porque no sé si conocéis, hay una organización que se llama el Boletín de los Científicos Atómicos, que son científicos que luchan o que trabajan contra las armas nucleares, que en el origen eran muchos científicos que habían trabajado en el proyecto Manhattan y que habían estado ahí detrás de la creación de la bomba, ¿no? Y bueno, son muy activos ahora denunciando, y tienen un reloj que se llama Doomsday Clock, que es un reloj que es, bueno, a partir de varios indicadores denuncia qué tan cerca estamos del fin de los tiempos, ¿no? En la Guerra Fría estábamos a unos 2 minutos, 2 y medio, ahora estamos a 90 segundos. O sea que el riesgo de que un accidente, de que haya, algún loco o algún momento de tensión en que a alguien pues se le vaya un poquito el tema, ¿no? Pues está el riesgo. Y ahora que parecía que la cosa iba menos, pues al contrario, ¿no? Los Estados Unidos están renovando los arsenales que tienen distribuidos por Europa, ¿no? En Bélgica, en Italia y en otras zonas de Europa. Estados Unidos, por supuesto, de hecho todos los 9 países nucleares están incrementando no el número de armas, pero sí su efectividad, que ya, ¿no? El término es perverso en sí, porque un arma efectiva ya sabemos qué significa, ¿no? Y bueno, os invito a ver, están ahora haciendo una película, no sé si la habéis visto, que es Oppenheimer, que es un poco 3 horas de película, pero Barbie, que... No, Barbie no. Oppenheimer. Ay, solo pensaba que no me Bueno, Barbie también yo la he visto, pero dicen que es así feminista y reivindicativa, no sé si será verdad. Pero Oppenheimer habla más del inicio, ¿no? De cuando nació todo, al final de la Guerra Mundial. Pero en fin, que en eso andamos, ¿no? En presionar a los gobiernos. Por suerte, la comunidad internacional también está trabajando mucho para avanzar en la erradicación de estas armas. Una campaña de la cual formamos parte consiguió que en 2017, quizá os suene, se aprobara en Naciones Unidas un tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Entró en vigor en 2021, pero claro, ¿quién falta? Pues los países nucleares y los miembros de la OTAN. Pero bueno, dejémoslo ahí, porque es un tema de debatir, pero sí que nuestro trabajo consiste justamente como sociedad civil en perseguir a nuestros gobernantes desde los gobiernos locales, con el apoyo también de la ciudadanía, ¿no? Porque a veces recogiendo firmas, pidiendo a los municipios, hay en Cataluña solo 64, en toda España 70 y pico municipios que han aprobado mociones, incluso con los votos de Partido Socialista y Partido Popular, que eso ya es lo más difícil, ¿no? Pero que ven la necesidad de que entre todos presionemos para los que tienen el poder real de firmar un tratado y cumplirlo, lo hagan, porque nos va al futuro. O sea, uno de los peligros, ¿no?, que en estos momentos, digamos, se ciñen un poco más sobre la humanidad, es el cambio climático, las armas nucleares, porque no son bombas cualquiera. Una bomba sola, cualquiera de las bombas que existen en estos momentos, 12.500, se calcula según el CIPRI, sí, 12.500. Invertiría bomba nuclear y cambio climático, porque con la bomba nuclear venga a ver. Sí, ya está. Pero ya da igual el cambio climático. Sí,
Sí, porque estaría cambiado directamente. Sí. Bueno, pues cada una de estas bombas es hasta 80 veces más potente que Hiroshima y Nagasaki, o sea, ya está. Y además es eso, ¿no? Que cuando un país, si se iniciara eso, o sea, habría contraataque y eso ya... En fin, se utiliza el argumento de la disuasión nuclear, ¿no? Se dice, bueno, es que desde que están las armas nucleares no ha habido ningún conflicto grande, o son justamente armas que evitan que me ataquen o que haya una guerra, porque claro, si saben que yo tengo esta arma, pues no me atacarán. Bueno, ahora en estos momentos, bueno, Rusia ha atacado y él amenaza con utilizar el arma nuclear. Sí, bueno, es que es un tema complejo y tampoco quisiera ahora entrar en ello porque, bueno, es tarde también, ¿no? Pero básicamente, para que tengáis un poco una idea, ese es el trabajo en el que nos concentramos, ¿no? ¿Y a la noche qué dedicabais? ¿De paz o de diálogo intelectual? En la noche nos peleamos directamente. No, habla de fútbol, ¿Quién lava de los fútbol. platos? Y bueno, ¿y qué oración rezamos hoy, no? ¿La hindú? No. Sí, son temas que, bueno, por eso venimos un poco a Navarra también, para ver si los dejamos un poco descansar un tiempo. No, pero bien. Es bonito trabajar en eso, aunque también hay discusiones internas, pero nada, pues muchas gracias por hacerlo.